Buenas a todos amigos y bienvenidos a otro vídeo más en esta colección de películas, y vamos a continuar con lo que serían las sagas. Voy a comenzar con la primera parte de una trilogía, o actualmente es una trilogía, y no es otra que la de Insidious, como podéis ver, que es la portada, es una edición sencilla. Y bueno, en esta película nos cuenta que una familia se acaba de mudar a una casa vieja, la vemos aquí. Algo que de momento parece lo típico, lo normal, pero bueno, tras un desgraciado, digamos, accidente, uno de los niños entra en coma y al mismo tiempo empieza a producirse en la casa una serie de fenómenos paranormales que tarde o temprano se va a descubrir que está relacionado con ese coma, digamos. Y bueno, pues aquí vemos la portada, vemos que es de los creadores de Paranormal Activity y de Saw. Y bueno, pues no es la casa la que está encantada, como subtítulo aquí vemos una pequeña crítica, la parte de atrás, y vemos el disco. El disco es básicamente la portada. Y continuando tenemos Insidious capítulo 2, que vemos una portada un poquito más, digamos, simple que la primera. Nos pone del director de Insidious y de Expediente Warren en esta ocasión. Se llevará lo que más amas, es el subtítulo que le pusieron aquí. Como ves, es Insidious capítulo 2, el sí y el 2 está en color rojo, algo que se me pasó a decir en la primera parte, que el sí está en color rojo, ¿vale? Y bueno, en esta ocasión pues la familia continúa siendo la familia de la primera película, pero se han mudado a la casa de la madre de lo que sería el padre de esta familia, ¿no? Cabecilla de familia. Y bueno, de pronto empiezan a percibir unas extrañas visiones, otros fenómenos amenazantes, fenómenos paranormales por supuesto, que los van a obligar a desentrañar un oscuro secreto que tenían, digamos, oculto. Y te va a resolver un poco lo que sería el suceso de la primera parte. Y bueno, pues aquí está la segunda parte. El disco pues sigue la misma temática, que es la portada. Y bueno, la tercera parte la he conseguido hace muy poco, no lo voy a mostrar aquí porque he hecho el unboxing, ya lo tengo grabado de hecho, y lo subiré pues de seguido con este vídeo. Así que vamos a pasar directamente a otra saga, que es una de mis sagas de terror favorito, aunque a mucha gente no le gusta, para mucha gente es una saga para nada buena, pero bueno, a mí la verdad es que me encantó y no es otra que la de Paranormal Activity. Para mí esta película fue la primera que vi en el género falso documental, o decir así, las cámaras en primera persona manejadas por los propios actores o colocadas en puntos estratégicos. No es el típico de cámara normal de una película. Bueno, pues la primera película que vi en este formato fue esta, me hizo enamorarme totalmente de este formato. Y bueno, en el especial 200 también dije que esta era una de mis películas favoritas de terror. Y bueno, pues aquí está. En esta primera parte nos cuenta la historia de una pareja que lleva 3 años viviendo en una casa aparentemente normal, no sucede nada raro, hasta que de pronto empiezan a suceder una serie de fenómenos paranormales bastante extraños, relacionados sobre todo con la chica, y deciden pues ir grabando con una cámara lo que va sucediendo en la casa. Ellos mismos, cuando se van moviendo por la casa, llevan la cámara en mano y mientras duermen dejan la cámara puesta. La verdad es que es una película que a mí me gustó un montón, no da mucho miedo, o prácticamente no da miedo, así que como género de terror pues no, si buscáis sustos, no, por lo menos a mí no me dio miedo, pero sí me gustó muchísimo la idea, o sea, el tema del falso documental, la idea del espíritu, digamos, atormentando a esta pareja y demás. Muy buena la verdad. Y bueno, pues continuando, aquí tenemos la segunda parte, es la versión extendida, como puedes comprobar. Y en esta parte es una continuación de la primera película, o entre continuación y después de la primera película, más o menos. O sea, digamos que está situada en un punto temporal intermedio o variante. Y en esta ocasión nos muestra pues parte de la familia por parte de la chica de la primera película, de Katie, que sería un personaje bastante relevante a lo largo de la saga. Y bueno, pues digamos que ellos también sufren una serie de sucesos paranormales que al principio pues creían que eran, digamos, gente que le entraba a robar y demás,
pero colocando las cámaras de seguridad. En esta ocasión ya no se maneja tanto en primera persona el propio personaje, sino son cámaras de seguridad, como podéis ver aquí en la portada, por ejemplo. Pues se va dando cuenta de que hay pues unos sucesos que obviamente no son normales, son paranormales. Y bueno, pues aquí tenemos la edición. Esta película no sé qué decir si me gustó más que la primera o la segunda. La verdad es que las dos me gustaron un montón. De hecho las vi seguidas. Me gustó tanto la 1 que puse la 2 de golpe. Me encantaron. Y bueno, en esta para mí da un poquito más de susto que la primera, pero vamos, sigue sin dar el toque de miedo que debería dar una película de terror. Y bueno, continuando con la saga, vamos con Paranormal Activity 3. Es otra versión extendida, como podéis comprobar. Y en esta ocasión, en lugar de una continuación, se trata de una precuela. En esta ocasión nos retoma a cuando tanto la chica de la segunda película, que es la hermana de Katie, el personaje que os digo que va a tener bastante revelación en la saga, pues tanto Katie como ella, cuando eran pequeñas y vivían juntas, y empezaron a, digamos, a tener esta serie de encuentros con los sucesos paranormales. Básicamente es una precuela que cuenta esa parte de la vida de ellas. En esta película la verdad es que el terror, digamos, sí se ve un poquito elevado, o para mí de toda la saga es la única que puede llegar a asustar un poco. El disco, como veis, es igual que el segundo disco, y bueno, la verdad es que está muy bien. Ahora vamos con Paranormal Activity 4. Esta, a pesar de lo que pone aquí, incluso más intensa y terrorífica que las anteriores, es la más floja de todas. Es decir, esto es una crítica, es puro marketing básicamente. Es la más floja de todas, a mucha gente no le gustó. A mí sí me gustó, pero insisto, tampoco da nada de miedo. O sea, esta da incluso menos miedo que la primera, si cabe, porque la primera no da prácticamente. Pero bueno, insisto, como historia está bastante bien, a mí me atrapó. El tema de... sigue siendo también el tema por cámaras y demás, o sea que me sigue gustando bastante. Se van, digamos, hilando algunos sucesos de la historia. Vuelve a aparecer el personaje tan importante que os llevo comentando en las anteriores películas. Y bueno, pues el detalle de esta edición es que es un Blu-ray más DVD. Incluye las dos versiones, la extendida y la cinematográfica. Esta también trae una edición extendida, como veis. Y bueno, pues nada. La versión DVD es simplemente la cinematográfica, el Blu-ray es la cinematográfica y la extendida, y archivos recuperados, que es los extras muy poquitos que tiene. Aquí veis, tanto el disco en DVD como el Blu-ray son bastante simples y repiten con el tema espejo. Y ahora tenemos lo que sería un spin-off, que sería Paranormal Activity, Los Señalados. Esta película es, como digo, un spin-off, no iba a ser canónica, digamos, en la saga. Aquí veis que incluye las dos versiones, tanto la extendida como la cinematográfica, como ya viene siendo habitual. Creo que la única que no tiene extendida es la primera, que creo que en Blu-ray por lo menos no salió, pero sí tiene un final alternativo. Y bueno, pues Los Señalados nos cuenta, es un spin-off, está relacionado o sea, se transcurre en Latinoamérica, si no me equivoco. Y digamos que tras sufrir una maldición, pues un chico empieza a ser perseguido por unas fuerzas paranormales, y tanto su familia como sus amigos pues van a intentar, digamos, ayudarle en ese aspecto. Como os digo, al tratarse de un spin-off no iba a ser canónico a lo que sería la saga, pero sale, un pequeño spoiler, sale al final de la película Katie, el personaje relevante absoluto de la saga Paranormal Activity. Pero vamos, que esta película podéis omitirla de la saga si queréis. Yo obviamente no lo hice, a mí me gustó bastante, a pesar de que no tenía nada de buenas expectativas al ver esta película. Cuando la vi quedé bastante sorprendido, a mí me gustó bastante, aunque a la crítica no. Bueno, a la crítica básicamente no le ha gustado ninguna de esta saga, pero bueno. Y vemos el disco, que es básicamente pues igual. Y ahora vamos a pasar con todos unos clásicos. O por lo menos la primera sí que es un gran clásico, y no es otra que El Exorcista. Aquí veis, la edición que tengo es la edición del 40 aniversario, me parece que era, no sé si lo pondré por algún lado, que salió en Estados Unidos. Bueno, aquí vemos primeramente lo que sería el cartoncito. Vemos que viene con copia digital, que
Aquí lo vemos, son 3 discos, un libro. Ahora lo veremos con un poquito más de detalle. El Exorcista, la versión del director y la versión original que salió en cines. Blu-ray más copia ultravioleta, o sea, copia digital, vamos. Y como veis viene presentado en un estuche de cartón bastante grueso, tiene un material bastante resistente. El material no sé si se aprecie porque además estoy grabando de noche, pero bueno, es como digamos holográfico, o sea, tiene como una especie de brillo, ¿vale? Tiene una especie de brillo, incluso por las partes oscuras, ¿vale? Y la parte de atrás tiene una de las escenas más épicas de toda la película y también, pues obviamente tiene esa escena de ese color de brillo, ¿vale? Aunque no se aprecie muy bien. Y bueno, aquí vemos por un lateral que trae el Blu-ray y un librito bastante extenso, como podéis ver. Vamos a sacarlo para verlo con detalle. En primer lugar voy a mostrar lo que sería el libro. Aquí veis, se llama de... Bueno, no tengo ni idea de cómo se pronuncia este nombre, así que mejor lo leéis. Y bueno, es un libro que es de tapa dura, ¿vale? Y se trata de un avance de un libro que realmente, bueno, pues es de mayor tamaño, de mayor contenido, mayor páginas, mayor información sobre la película, ¿vale? Es simplemente un avance, pero un avance que además está muy bien presentado, como digo, en tapa dura. Y bueno, rápidamente, bueno, aquí, vale. Esto es una pequeña carta que viene dentro del Blu-ray, yo lo separé y lo puse aquí en el libro. Es una carta en transparente, no sé si se aprecia. Como podéis comprobar, el material es transparente. Y bueno, pues es una carta del director que escribió en inglés y firmada por él. Obviamente no es firmada es una firma impresa, vamos. Pero bueno, como curiosidad está muy bien, yo lo puse aquí dentro para protegerla mejor. Vamos a dejarla por fuera un momento, pero el libro básicamente pues lo que nos muestra son imágenes de la película, digamos un pequeño prólogo, nos muestra parte digamos del guión, también de maquillaje, incluso el casting de Regan, aquí vemos, de la chica, pues ahí hay demás. Y bueno, en general no voy a mostrarlo todo porque si no, no terminamos, pero vamos, en general está muy bien y ya digo, para tratarse de un avance es bastante extenso y está muy bien presentado. En cuanto a la película, como veis, es igual la portada a la del estuche. Y bueno, pues qué decir de esta película que no se sepa ya, es una adaptación a una novela que escribió William Peter Balty, si no me equivoco se pronuncia así. Y bueno, esa novela se inspiró en lo que supuestamente fue un exorcismo real en 1949. Es decir, esta película se inspiró en esa novela que escribió este señor, inspirado en un exorcismo real. Y bueno, pues en esta película nos cuenta que hay una niña de 12 años que es, digamos, víctima de una serie de sucesos paranormales, como puede ser levitar o tener una fuerza sobrehumana. Y tras una serie de pruebas médicas que realizan pues en un hospital, su madre preocupada y demás, acude a un sacerdote que le dice que está poseído por el demonio, básicamente. Y pues bueno, ahí empieza lo que sería el exorcismo. Como es la película, incluye, no sé si se aprecia muy bien, la versión extendida del director y la versión original, ¿vale? Por atrás vemos que incluye pues el disco 1, disco 2, disco 3. El disco 1 es la versión extendida, el disco 2 es la versión normal, no se va a apreciar muy bien, y el disco 3 es exclusivamente de extras. A pesar de que es, bueno, como está en inglés, lo veis porque es la edición de Estados Unidos, como os dije, es la versión del 40 aniversario que salió en Estados Unidos, pero a pesar de ser libre de región, es decir, se puede reproducir en cualquier tipo de reproductor, venía tanto con subtítulos como con idioma en castellano, doblado en castellano, para quien quiera importarle demás. El único fallo de la edición es que tiene el formato reciclaje muy típico de Warner, pero bueno. Aquí vemos el primer disco, que sería la edición extendida del director, la que vale la pena realmente ver. Aquí vemos la versión original que salió en su día. Y aquí tenemos el disco con los extras. Es un disco en Blu-ray únicamente de extras. Y detrás, bueno, la copia digital. La verdad es que es una edición completa donde las haya. Una edición muy buena.
Y bueno, a pesar de que va a bajar mucho el nivel después de esta gran edición, aquí viene El Exorcista 2 o El Hereje, como se llamó aquí en España. Es una secuela que la verdad se podían haber ahorrado, pero bueno, la conseguí a un precio bastante barato, yo no la había visto y me pareció muy curiosa tenerla. Y bueno, pues en esta secuela vuelve a salir la chica de, o sea, Regan, la chica de 12 años, ya un poco más mayor, es la misma actriz, eso sí, es un detalle bastante curioso. Y en esta segunda parte pues hay un padre, digo, un sacerdote, vamos, que está encargado de estudiar la muerte del sacerdote que hizo el exorcismo en la primera película y la causa de la posesión diabólica que atacó a la niña en sí. Y digamos que para eso incluso llega a viajar a África para, digamos, investigar otro caso de posesión demoníaca y demás. Y luego se encuentran con que la niña nuevamente es atacada por una posesión, digamos, de un poquito diferente. No voy a decirlo para los que no hayan visto la película y quieran verla, no hacer mucho spoiler. La película la verdad es que está pasable, se deja ver, pero es muy floja. Y bueno, la verdad es que para mí El Exorcista debió quedarse simplemente en una sola entrega. Pero bueno, aquí está. Y siguiendo con El Exorcista tenemos la tercera parte, donde vuelve a participar el director de la primera película, William Peter Blatty, El Exorcista número... bueno, El Exorcista 3, no tiene más subtítulo ni nada. Y en esta tercera película, a pesar de que la hipnosis es un poquito más, digamos, simple, digamos que es un sacerdote que está investigando una serie de sucesos paranormales y colaborando con un detective que al principio es un poco escéptico hasta que empieza a ver en su propio día a día estos sucesos paranormales, y van colaborando hasta resolver un misterio, un caso relacionado con la vuelta del demonio. A pesar de que, insisto, la hipnosis es bastante simple, para mí estuvo mucho mejor que la segunda parte. Incluso hasta me entretuvo. Sigue siendo una película pasable y bastante olvidable, pero está bastante mejor que la segunda, eso sí. Y ahora vamos con lo que sería El Exorcista, el comienzo. Esta es una película que se hizo, bueno, no sé si se verá por aquí, el comienzo, ¿vale? Esta es una película que se hizo a modo de precuela y nos cuenta, digamos, el primer encuentro que tuvo con el demonio el padre, el sacerdote, vamos, de la primera película. Es decir, interpretado por otro actor, obviamente, siendo más joven y demás. El padre Merry, creo que se llamaba, o Marrin, no me acuerdo exactamente. Pues está en África durante la época de la Segunda Guerra Mundial y digamos que tiene un encuentro con el demonio en una de esas ciudades de allá. La verdad es que la película, bueno, se deja ver, está bastante bien. Para mí es incluso un poquito más amena que la segunda y tercera. Pero bueno, también insisto, como la primera, aquí veis el disco que sigue pues básicamente la misma temática de diseño que las demás. Y bueno, esta película, El Exorcista al comienzo, salió en 2004, si no me equivoco, y luego en 2005 resacaron El Exorcista al comienzo, la versión prohibida. Eso, la versión prohibida es básicamente marketing, pues se trata de una película que es igual pero diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente la base del guión es la misma, es decir, es el padre Merrin o Marrin o como se llame, que está en África durante la Segunda Guerra Mundial, tiene un primer encuentro con el demonio es diferente, hay algunos actores que son diferentes, hay algunas cosas que son, digamos, iguales, otras que están ligeramente cambiadas y otras que cambiaron totalmente. Es decir, es una película muy parecida, pero diferente. Son como dos versiones con diferente reparto también y dos versiones alternativas, vamos. En cuanto a cuál está mejor de las dos, yo diría que las dos están por el mismo nivel, pues, vamos. En cuanto al disco, pues como veis el disco este está mucho mejor, por lo menos han tenido el detalle de ponerle la portada. Pero bueno, en cuanto, insisto, en cuanto a cuál está mejor de las dos, yo creo que están a la par. No son ni grandes obras maestras ni películas malas del todo, se dejan ver. Cumplen con entretener, vamos.
Y bueno gente, eso ha sido todo por este vídeo, espero que os haya gustado.